GBA, Consultoría y Capacitación SC, presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, aspectos a considerar de la reforma fiscal para el próximo 2014, con la participación especial de la licenciada Gabriela Pellón Martínez, quien es socia del despacho Ortiz Sáenz Reguerena SC. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, especialidad en Derecho Fiscal por la misma universidad, miembro de la Barra Mexicana y Colegio de Abogados desde 2004, miembro de la International Fiscal Association desde el 2002. Fue reportera por México para el Congreso de Ámsterdam 2006. Fue panelista en el Congreso de IFA 2010, llevado a cabo en la ciudad de Roma. Miembro del Comité Fiscal de la American Chamber of Commerce. Recientemente aceptada como académica en la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública. En la conducción, Francisco Cárdenas Guerrero. Los dejamos con la licenciada Gabriela Pellón Martínez. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. Y pues en este día continuamos con la serie de entrevistas relacionadas con la reforma fiscal. Y pues hoy nos acompaña y tenemos la grata presencia de la licenciada Gabriela Pellón. Gaby, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por el tiempo que nos dedicas. Gracias por invitarme, muchas gracias. Y bien, amigos, pues el tema sigue siendo relacionado con la reforma fiscal para 2014 para prepararnos, esta vez desde una óptica relacionada con las reformas relativas a partes relacionadas y otros temas internacionales y nacionales interesantes. Yo quisiera comenzar, Gaby, si te parece bien, con la pregunta, o más que pregunta, que nos ubicaras en el contexto de lo que es esta reforma y lo que buscó la iniciativa del Ejecutivo con esta reforma. Yo creo que esta pregunta que haces es muy relevante porque para entender lo que se buscó el Ejecutivo con esta reforma hay que entender cuál es el antecedente. Bien. Y el antecedente es que si bien en esta nueva administración del presidente Peña Nieto hay programas sociales muy ambiciosos que requieren de recursos que únicamente se pueden hacer llegar a través de los impuestos. Sumado a esto, no olvidemos que el año pasado tuvimos el programa de Ponte al Corriente, esta amnistía fiscal, que provocó que números del SAT que están en la página, se recaudara por el propio programa en un solo momento alrededor de 40,000 millones de pesos, pero se condonaron alrededor de 120,000 millones de pesos, claro, que es dinero que el SAT esperaba recaudar en los próximos 3 años, digamos, o quizá el 50%. ¿Por qué? Porque algunos iban a ser litigios. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la autoridad fiscal o el Ejecutivo se hizo de recursos ahorita, pero le esperan 3 años en donde quizá no va a haber esos recursos que esperaba cobrar en algún momento. Entonces, con este contexto, en donde es necesaria la recaudación y donde se necesitan recursos, el Ejecutivo presenta una iniciativa que además llama mucho la atención, que fue una iniciativa que se guardó celosamente, sí, claro, hasta el día que se presentó. ¿Y esto por qué es relevante? Porque en otros años o en otras administraciones, cuando la iniciativa se deja ver, o parte de la iniciativa, los gremios, las asociaciones, los institutos, los asesores, pues empezamos a dar nuestra opinión y se logra cierto diálogo para aclarar o matizar situaciones que de otra forma pueden llegar a ser muy agresivas. Claro. Lo que sucedió con esta iniciativa. Esta iniciativa fue una iniciativa muy agresiva, con alguna parte de ignorancia, se vale decir, en ciertos sectores, ¿no? Con ciertas disposiciones que de haber sido aprobadas por el legislativo hubiera causado un golpe importante a ciertos sectores. Y bueno, pues llama mucho la atención que haya sido de esta forma. Claro. Ahora, por otro lado, tenemos, como sabemos, México es muy activo desde años atrás dentro de la OCDE. La OCDE es un club de fiscos, están los países más poderosos económicamente, y México pertenece a ese club, lo cual nos honra mucho y México está muy activo. Tenemos, bueno, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, tenemos al presidente del Comité de Expertos Fiscales de la ONU, que también es Armando Lara, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda, y México está muy involucrado. El pasado septiembre,
en una reunión en San Petersburgo, la OCDE publica un reporte que se llama BEPS, ¿no? Ajá, Conocido como BEPS. ¿Qué implica este reporte? Lo que este reporte dice es, los grandes fiscos empiezan a dar cuenta que están perdiendo recaudación. ¿Por qué? Porque las empresas transnacionales ya no se ubican todas en una misma jurisdicción. Es decir, los grupos lo que han hecho es tener a la tenedora de las empresas y de la marca quizá en Suiza. Sí. Es un ejemplo. A la distribuidora quizá en algún lugar en Latinoamérica, a la manufacturera en México. Y entonces es una forma de negocio que ha resultado óptima en el pago de impuestos. ¿Por qué? Porque se busca diferentes legislaciones donde se puedan aplicar tasas benéficas de tratado. Claro. Los fiscos se dan cuenta que con estas estructuras realmente se está perdiendo recaudación. Y lo que se pide en este reporte es, en un plan de acción que se llama a 2 años, se pide primero revisar con todo detalle qué es lo que está sucediendo en cada país, revisar la legislación de cada país, hablar con los gremios y con los grandes empresarios, y como último punto, en este plan de acción de la OCDE implica hacer reformas drásticas a la legislación con la finalidad de evitar este tipo de cuestiones. En nuestro país estas reformas, todos estos procesos que se sugieren, que además la OCDE lo dice en su proyecto, hay que ser muy cuidadosos porque se está hablando con las grandes empresas y demás, se hizo en esta iniciativa. O sea, no se siguió este proceso y de ahí que surgen disposiciones muy agresivas como la cláusula antielusión, de la que vamos a hablar un ratito, y otro tipo de reformas que tendían a seguir con BEPS, con el proyecto BEPS y de la OCDE. Es la tendencia mundial, no lo inventamos en México. México está siguiendo la tendencia mundial, pero desde mi punto de vista se siguió un poco descuidadamente. Sí. A ver, Gaby, 2 cosas. En la primera parte, cuando nos hablabas del contexto, muy interesante, que nos dices, oye, es que perdieron recaudación con el programa, nada más recaudaron 40,000 millones y perdieron 120,000 millones. Ok, hasta donde sabíamos en la iniciativa, lo que se pretendía recaudar con todas estas reformas eran 240,000 millones, ¿sí? Que equivaldría a 1.4% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo quedó finalmente? ¿Realmente van a poder recaudar lo que dejaron de recaudar? Y además, con las necesidades que se tienen para este 2014 y años posteriores, ¿sí lo logran? ¿Sí logran su objetivo con lo que están proponiendo, Gaby? Mira, yo creo que los legisladores hacen un estudio muy detallado de los números, y estos números traen atrás toda un soporte, es decir, no salen al aire. Entonces yo creo que la idea es lograrlo. Sin embargo, aquí viene al caso con tu pregunta, llama la atención que 2 cosas. El impuesto sobre la renta en México, que debiera ser el impuesto soporte como lo es en la mayoría de los países, no lo es en la proporción en la que debiera serlo. ¿Por qué? Porque somos muy pocos los contribuyentes que pagamos impuesto sobre la renta. ¿Quiénes somos? Las grandes empresas que se dictaminan y los empleados, asalariados, ¿no? Que no tenemos para dónde hacernos más que por ahí. La economía informal es impresionante. Las grandes empresas, eso es un tema que después me gustaría tocar contigo. Está satanizado este tema de si las grandes empresas pagan o no impuestos. Sí, claro. Pero finalmente el impuesto sobre la renta debiera de ser un sostén mayor a la recaudación de lo que es realmente ahorita. Y por el otro lado, el IVA, que fue un impuesto en el que se trató o se pretendió de fortalecer, déjame decirlo así, y de generalizar. Realmente el IVA es un impuesto que, como tú sabes, existe en muchos países del mundo y funciona muy bien. ¿Por qué? Porque es un impuesto con una carga financiera. Se traslada y finalmente es el consumidor final en donde repercute. En nuestra legislación, al tener la diferencia de tasas, es decir, la tasa de la frontera, que ya no la tendremos, la tasa normal y la tasa cero, y además exentos, se ha empezado a distorsionar el impuesto. Correcto. Dicen por ahí, y hay estudios del Fondo Monetario Internacional, de OCDE, del BID, de bancos mexicanos, desde hace muchos años atrás, no creas que es nuevo, nos dicen que en economías como la de México, lo que funcionaría es un IVA generalizado. Y lo que hacen es dividir a la población en cuartiles, medición económica que no te sabría explicar muy bien, y lo que dicen es, en el primer cuartil están los multimillonarios, que es un porcentaje muy pequeño de la población. En el segundo cuartil
estamos toda la clase media, la clase trabajadora, la clase productiva, los asalariados, y en el tercer y cuarto cuartil están las personas que no producen, que no obtienen un sueldo, que a lo mejor están en la economía informal o incluso en la pobreza extrema, ¿no? Con un IVA generalizado, digamos, alimentos y a medicinas, que no es algo que se propuso en esta iniciativa, pero se trató de generalizar en otros aspectos, dicen estos estudios que no se afectaría a la clase más baja. ¿Por qué? Porque ellos no van ni al súper a comprar sus alimentos, ni a la farmacia a comprar sus medicinas. Claro. Ahora, esto viene al caso, es todo un círculo vicioso, ¿no? Si hubiera un sistema de seguridad social robusto, diferente, que pudiera atender a las personas con menos recursos, esto funcionaría. A lo que quiero llegar es que el IVA, que es un impuesto indirecto, en donde podríamos estar, incluso quienes no pagan impuesto sobre la renta, por supuesto, consumen alimentos, van hasta informales, super, todos los informales salimos. Sería un impuesto que daría un poco más de recaudación, cosa que tampoco se ha logrado, y de ahí que la administración ha tratado de ir parchando a través del YETU, que vimos que tampoco funcionó lo que se esperaba, perjudicó más de lo que recaudó, etcétera. Entonces, contestando a tu pregunta, yo creo que el número, no me atrevería a decir que no lo van a lograr, debe tener un fundamento. Sin embargo, sí creo que los impuestos, en proporción con la población activa en México, debieran de dar para más recaudación. Muy bien, yo te lo comento porque para una reforma tan llamada integral como ellos pretenden llamarle, que no sé si estés de acuerdo, no me parece como tal, y lo que acabas de decir ahorita viene o tiene mucho que ver con el tema de la política fiscal, que creo que tampoco lo hay, porque no estás diciendo o me voy por los directos o me voy por los indirectos, sino estás combinando con ciertas modificaciones. Pero bueno, ese punto ya me quedó claro. Ahora, quiero hacerte una segunda pregunta. Sí, mencionabas ahorita los estudios de la OCDE, el reporte de la OCDE, toda la parte de lo que es el reporte BEPS, ¿sí? Que ahorita lo retomamos si quieres. Pero me llama la atención, y tú que sabes mucho de esto, ¿por qué nos comparan tanto como miembros de la OCDE? Que miembros de la OCDE recaudan el 21% del Producto Interno Bruto, el 18%, diciendo México está en el 3%, en el 12%, etcétera, etcétera. Okay. Todas las comparaciones nos comparan para ver cuánto recaudan, nos comparan para ver qué tipo de recaudación debemos tener, en dónde se debe de cuidar. Acabas de platicar ahorita que pierden recaudación los estados y que tratan de recuperar esta recaudación. Ok. Y Gaby, ¿y el destino del gasto? La productividad del gasto. ¿Eso en dónde queda con la comparativa y las recomendaciones de la OCDE? Mira, México, al entrar a este club de fiscos de economías robustas y muy fuertes, ha tenido que correr en ciertas cuestiones, si se vale la expresión, para alcanzar estas economías en cuanto a recaudación. Pero estamos muy atrás en la parte del gasto y los servicios, ¿no? Vamos a estar a la vanguardia de este lado y de este lado nos quedamos aquí, ¿no? Exacto. Y por otro lado, otro tema más que adicionar a esto, en la parte de intercambio de información, la OCDE está trabajando muy fuertemente para lograr un intercambio de información con la finalidad de erradicar la evasión fiscal, ¿no? Entonces, México entra a este juego del intercambio de información. Nosotros informamos a Estados Unidos, tenemos el tema de FATCA, sí, ¿no? Y por otro lado, tampoco no tenemos todavía la capacidad plena de fiscalizar a nuestros propios ciudadanos, Por ¿no? supuesto. Son los únicos, los que hemos mencionado, ¿no? No tengo el dato exacto, pero entiendo que somos 32 millones de contribuyentes, de los cuales las auditorías que logra hacer el SAT por cuestiones de capacidad, pues yo creo que han de ser a lo mejor el 5%. Sí, ¿no? claro. Entonces hay una serie de problemas internos que México no ha logrado resolver. Sin embargo, sí estamos dentro de estos grupos y cumpliendo las exigencias de OCDE. Ese era mi punto, ¿no? O sea, oye, cumples una exigencia en cuanto a cómo recaudar, cómo optimizar. No cómo recaudar, porque si fuera cómo recaudar, yo creo que ya no tendríamos el problema del 60% de la gente que dicen que está en la economía informal y que no está cubriendo sus impuestos. No tendríamos ese problema, sino que el punto es, yo por eso te preguntaba, ¿no hay recomendaciones también para decir, oye, México, tu eficiencia en cuanto al gasto público está por los suelos y haz algo? Mira, que
los reportes de OCDE, los que emite cuando menos el Comité de Impuestos, tienen que ver como con políticas fiscales generales. En realidad, no específicas. Desconozco si hay alguna recomendación hacia México. Sé que hay recomendaciones hacia economías parecidas a la de México, como lo que te mencionaba del IVA generalizado, pero yo creo que sí, lo que comentas es muy relevante, es de notarse que los servicios que recibimos los mexicanos a cambio del pago de impuestos, pues no corresponden al monto del impuesto. Ahora, aquí sí me gustaría hacer, siempre hago este anuncio y es… Claro. Yo soy empleada, recibo un sueldo y no me cae de otra más que pagar mis impuestos. E idéntico me quejo de la seguridad, de los baches, como todos idéntico me quejo. Sin embargo, sí, también trato de decirle a toda la gente que me dice, Gaby, pero es que ¿cómo te puedes dedicar a eso? ¿Cómo te gusta? La realidad es que la obligación del pago de impuestos es independiente al servicio que el Estado da. ¿Por qué? Porque la única arma, digamos, que tenemos los ciudadanos de exigirle al Estado es cumplir con nuestras obligaciones de pago de impuestos. Claro. Es decir, si nosotros no cumplimos con nuestra obligación de pago de impuestos porque el Estado no nos presta los servicios que requerimos, estamos en la misma círculo vicioso de incumplimiento y el país nunca va a avanzar así. Entonces, yo siempre trato de decirle a la gente que se prepara y demás, hay que cumplir con nuestra obligación de pago de impuestos. ¿A quién le gusta? A nadie. Pero en ninguna parte del mundo, no nada más aquí. A nadie, es una carga, nos pesa, nos molesta, pero es la única forma que podemos cooperar para nuestro país. Y dos, de exigirle a nuestros gobernantes el cumplimiento de sus obligaciones. Sí, coincido contigo. La pregunta no era en función de que dijéramos o que no, que fuera en el sentido de desmotivar el cumplimiento. No, yo al contrario, lo que creo es que tiene que haber una propuesta de parte de nosotros para que el gobierno también entienda que no solamente basta recaudar, sino que también tienen que tener una política fiscal, una política económica, pues que nos lleve a ser mejores, ¿no? Eso claro. nos queda claro. Y tienes razón. Nada más en ese sentido. Y bueno, hablábamos entonces del BEPS, un punto más nada más. Sí. Esas recomendaciones de la OCDE relacionadas con este BEPS para la recaudación, ¿están comprobadas? Porque hace tiempo lo platicábamos, es que fue una recomendación, pero no está debidamente comprobada. ¿Tú sabes algo de eso? Mira, sí está… ¿En qué se sustentan? Se sustentan en estructuras que se han hecho muy comunes de cómo funcionan las grandes empresas transnacionales. Han encontrado esquemas legales, porque aquí no hay ilegalidad, sino son esquemas legales, pero donde por el tamaño de las empresas, donde han logrado aprovechar beneficios en cada legislación, en cada país en donde se ubican. ¿Por qué está comprobado? Porque recuerda que también es un tema muy complejo, pero interviene pago de regalías. ¿Por qué? Porque la marca de la empresa que me digas está en un país, pero quien la explota está en otro, etcétera. La del pago de regalías, ¿no? Si se pueden deducir o no, si se pueden generar o no. Y de pronto también vale la pena decirlo, ha habido abuso de estas. Sí, por supuesto. Entonces, sí es cierto que la OCDE las ha detectado, sí son reales, sí existen, pero como la línea es muy delgadita entre la ilegalidad y la legalidad, insisto, la OCDE ha recomendado ver esto con pincitas y a un plan a 24 meses, es lo que pide la OCDE. No precipitarse. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que fue un poco lo que nos pasó aquí, que bueno, el legislativo dio marcha atrás, yo creo que con razón, porque sí son temas que hay que analizar con mucho detenimiento para no provocar un perjuicio importante a las empresas que tenemos en nuestro país. Sobre todo productivas. Productivas. Sí, porque no se vale, no puedes nada más así porque sí cambiar una política de la noche a la mañana. Que un poco, perdón que te interrumpa, esa es la respuesta de los empresarios en todo el mundo, es, oye, es un poco como si me invitas a comer a tu casa, ¿no? Y así lo platican, me sirves y yo me acabo todo y tú me dices, oye, pero ¿por qué te comiste todo? ¿No? ¿Por qué no debías dejar un poquito? Bueno, es para lo que la ley ha dado, claro. Y las empresas lo han utilizado y sí ha habido pues escape de recaudación o fuga de recaudación, ¿no? Muy bien, Gaby. Vamos a pasar a otro tema, sí. Si te parece bien. En relación a la modificación al artículo 4 de la Ley de Impuesto a la Renta para la aplicación de los tratados para evitar la doble tributación, ¿cuál es
ahí el fondo de la reforma, Gaby, ¿nos podrías platicar en qué consiste? ¿Cuál es tu opinión? Ok, este es uno de los temas que vale la pena mencionarlo porque no es un tema mediático, no es un tema que haya salido en los periódicos, no es un tema sencillo de entender, no es un tema que le interese a la mayoría de la población, pero es un tema muy importante. Sí. Resulta que nuestra ley del impuesto sobre la renta lo que dice es, se podrán aplicar los tratados para evitar la doble tributación, que México tiene firmados casi 50 ya, siempre y cuando se cumpla con una serie de cuestiones, que se compruebe la residencia del extranjero en el país donde va a aplicar el tratado, sí, que se cumplan con las obligaciones del tratado, etcétera. Ahora nosotros unilateralmente, y digo nosotros México, unilateralmente establecemos una regla en nuestra ley del impuesto sobre la renta que dice, además de los requisitos que ya teníamos, tendrás que comprobarme que existe una doble tributación jurídica en el país de donde eres residente tú extranjero. ¿Por qué es importante esto? Una, porque imagínate la dificultad para un residente en el extranjero estar cumpliendo con una legislación mexicana de comprobarle a la autoridad, que además tampoco es muy clara cómo hay que comprobar, está sujeto a reglas y vamos a ver de qué se trata. Dos, se habla de una doble tributación jurídica, término que no está definido en ningún lugar. Todos sabemos lo que es la doble tributación, pero no entendemos muy bien a qué se trata. La iniciativa lo que dice es, los tratados para evitar la doble tributación buscan evitar la doble tributación, pero tampoco una doble no tributación, lo cual es cierto. Sin embargo, México no puede unilateralmente poner un requisito de aplicación de tratado cuando los tratados están jerárquicamente por arriba de las leyes mexicanas, y esto lo ha hecho la Corte. Correcto. Establecer un requisito de aplicación. Como se ha justificado el Ejecutivo, lo que dice es que es una norma de procedimiento. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Es de procedimiento? No es, porque lo cierto es que si no cumples con eso, pues la aplicación del tratado será reversible. También el texto dice que la autoridad fiscal mexicana podrá solicitarle al extranjero. Parece que no es en todos los casos. Lo cierto es que no es clara y la consecuencia es muy, muy relevante. Claro. Decía yo que bueno, puede ser incluso una norma extraterritorial, porque pues le estás poniendo una condición o un requisito a un extranjero. Violatoria de los tratados. ¿Por qué? Porque además en el modelo de la OCDE y en el modelo de empresas conducto, lo que dice es que ningún país podrá unilateralmente poner una restricción a la aplicación del tratado. Tendrá que hacerlo vía tratado y vía adendum o vía protocolo. Me parece muy grave porque pues, las operaciones con extranjeros son de todos los días y finalmente es inversión, se traduce en inversión en nuestro país. Entonces, de ponerle trabas a los extranjeros para invertir en nuestro país o para aplicar tasas benéficas de tratado, yo creo que corre en contra nuestra más que... Totalmente. Pero, a ver, entonces, quiere decir que ya no basta con que... Porque antes tenemos que comprobar la residencia. Y ya con base en eso aplicábamos el tratado. Entonces, eso quiere decir que le tengo que pedir a él que me entregue alguna documentación para justificar. Digo, yo sé que todavía faltan reglas, pero digo, ¿por dónde va, Gaby? Más o menos para que yo aterrice y diga, ya no voy a poder aplicar. Vamos a poner ya, para alguien terrenal, que llegue el 1 de enero o el 2 de enero y le va a pagar a Canadá o va a pagar a el país que tú quieras, Argentina o lo que tú quieras, va a pagar una cantidad y se empieza a preguntar, oye, del año pasado nosotros no hacíamos retención alguna en virtud de la aplicación del tratado. Ya, ahora voy a pagar. ¿Qué tienen que ver? ¿Qué tienen que analizar? Lo que se tiene que, no es una obligación para el mexicano que paga, es para el extranjero, en tu ejemplo el canadiense, que va a recibir un pago de México, que va a estar sujeto a retención y que con la aplicación del Tratado México-Canadá va a tener una tasa benéfica. Entonces, el extranjero es quien tiene obligación de comprobarle al fisco mexicano que existe una doble tributación en su país. Es decir, acá voy a pagar, mira, aquí voy a pagar, aquí está mi fundamento de que aquí voy a pagar, entonces por eso no me retengas allá. Exactamente. ¿De ese tipo sería? De ese tipo sería, no está claro, como tú dices, faltan las reglas, pero imagínate un extranjero que tenga que... No, hombre, mejor no me va a decir, ¿sabes qué? Yo no trabajo contigo. No trabajo contigo o puede llegar el caso, tú mexicano absorbes la retención, a mí me pagas 100 libres de polvo y paja, a ver cómo le haces, ¿no? Claro, claro. No, entonces, la verdad es que sí, es un requisito grave. Sí, totalmente.
Gaby, vamos a entrar también al marco de las limitaciones en las deducciones. Yo quisiera aprovechar ese marco para hacerte una pregunta relacionada con esto que estamos platicando, porque también por ahí se aprobó, tú me corriges, el que se limite la deducción de pagos a partes relacionadas, si es que a esa parte relacionada no paga el impuesto o lo paga a una tasa menor del 75% de la tasa que se paga en México. Por suerte no se aprobó. Es lo que te iba a preguntar. Sí. Esa es una primera parte. Y la segunda parte, que se establecía que si ya era deducible por tu parte relacionada, tú ya no la podías deducir. Correcto. ¿Cómo se debe entender? Primero, ¿nos podrías platicar un poquito cómo fue, si quedó o no quedó? Y sobre todo la segunda parte, que no nos quedaba muy clara. El contexto de esto vuelve a ser BEPS. Es decir, México no inventó esto caprichosamente. Sí tiene un fundamento en BEPS, sí el reporte de BEPS parcialmente recomienda algo parecido. Desde mi punto de vista estuvo malentendido o mal aplicado, pero digamos que el origen es BEPS y no es un origen caprichoso. Sin embargo, a lo largo de toda la iniciativa, y esto sí vale la pena comentarlo, lo que el Ejecutivo dice es: los pagos entre partes relacionadas no necesariamente son necesarios siempre, a veces se utilizan únicamente para balancear estados financieros, lo cual es una mentira. Las partes relacionadas, en la mayoría de los casos, es por una cuestión de negocio y que tiene una razón de ser relevante, ¿no? Como las regalías que nos platicabas, como las regalías. Que no le pague regalías a la marca. Exacto. No, pero digo, como ejemplo, ¿no? Exacto, es un ejemplo. Otro ejemplo es las distribuidoras, ¿no? Sí, claro, totalmente. De producto. Entonces, si partimos de la base de que los pagos a partes relacionadas son válidos, legales, necesarios en una cadena de negocio, podríamos entender la gravedad de la propuesta del Ejecutivo. El Ejecutivo decía: si ya lo dedujo tu parte relacionada, tú ya no lo puedes deducir porque sería un doble beneficio que no tendría por qué ser, cuando no es cierto. Normalmente una parte relacionada tiende a una legislación, tiene sus obligaciones fiscales, tiene su propio negocio, digamos, y aunque sean partes relacionadas, pues son dos personas morales distintas, con dos suertes distintas, ¿no? Okay. Y la parte del 75%, lo que se pretendió fue evitar lo mismo, tratar de evitar estos abusos que ha habido alojando negocio en países con una baja imposición fiscal. Sin embargo, a lo que se llegaba con esto, por ejemplo, países como Inglaterra, como Suecia, como Finlandia, como Dinamarca, tienen tasas, el 75% de la tasa corporativa que tiene México sería el 22.6%. Así es. Todos estos países están abajo. Entonces, por ejemplo, las aseguradoras, en donde su casa matriz está en estos países, en Inglaterra, las reaseguradoras, ya no podrían hacer pagos que fueran deducibles porque no cumplirían con la norma, cosa que es absurdo porque son pagos legítimos y en una cuestión de negocio. Claro, claro. Ahora, afortunadamente, esto sí se cabildeó mucho, se cabildeó por contadores, el instituto, la barra de abogados, varios de las firmas grandes, y se logró modificar 100%. Quedó una disposición bastante compleja, pero lo que hace es y sería un poquito ahorita problemático explicarla porque es una disposición muy larga, pero lo que te hace es ya muy en sintonía con BEPS, muy en sintonía con lo que en otros países del mundo se requiere, y es pasar ciertas pruebas en donde claramente la mayoría de los pagos resultan deducibles, salvo que lo que pretenda sea un abuso, ¿no? O sea, sí se lograría. Se lograría. Entonces yo creo que esa disposición quedó bien, fue un acierto de legislativo modificarla, pero vale la pena mencionar lo otro porque hacia allá vamos a llegar tarde o temprano, solamente que, como dice OCDE, hay que ser muy cuidadosos en cómo se reforma eso. Ok. Sí, porque fíjate que esto era muy preocupante y pues no sabíamos si iba a quedar, si había quedado, si no había quedado. Ya ves que de última hora también ha sido un verdadero show lo de los dictámenes, porque tú creías que ya era el último y resulta que después los senadores cabildearon un poco más y lo cambiaron. Y finalmente creo que hasta el día de antier, o me parece fue el viernes, ya quedó más o menos definido algunas cosas. Entonces nos preocupaba comentarle a nuestra gente cómo había quedado esa parte de las limitantes. ¿Alguna otra limitante que haya quedado por ahí? ¿O esa fue la parte más importante? Yo creo que esa es la parte más importante.
en materia internacional. Okay. No sé si vamos a entrar a otros temas de Sí, ley de renta. Sí, si quieres, ahorita terminamos con la parte, bueno, ya con la parte internacional ya estamos terminando. Ya estamos. Si quieres, entramos con renta y ahorita nos haces favor de platicar un poquito de consolidación. Pero con renta limitante, si quieres platicarnos algo, sería interesante, ¿no? Mira, hay otra limitante en ley de impuesto sobre la renta que me parece muy preocupante. Adelante. Y es, como tú sabes, existía o existirá hasta el 31 de diciembre un estímulo a la inversión inmobiliaria que se llama Cibras. Sí, Cibras. Que proviene de las fibras también. Y las fibras es un instrumento difícil de lograr. Hasta ahorita creo que hay 3 andando, pero las fibras se convirtieron en un instrumento muy útil. ¿Por qué? Porque es una sociedad que cumple con ciertos requisitos de se aporta un inmueble a la sociedad y se utiliza para arrendamiento y después lo que se difiere. El impuesto a la renta por la enajenación. Por la ganancia, exactamente. Para variar, porque también vale la pena decirlo, los contribuyentes somos muy hábiles para buscar cómo darle la vuelta. Y se abusó. Y se abusó. Y sí se abusó y efectivamente se creó un esquema aportando el usufructo que viene descrito en la iniciativa, se mantenía la nuda propiedad. Y cuando lo ves dices, ¿por qué no se me ocurrió, no? No sé. Mucha gente dice, ¿por qué no se me ocurrió? Bien, en el despacho nos lo preguntaron muchas veces, nosotros siempre dijimos que era una cuestión muy agresiva. Lo cierto es que el impuesto se detona cuando vendes las acciones de la Cibra o cuando vendes el bien. Inmueble. Y lo cierto es que con este esquema del usufructo nunca sucedía ninguna de esas cosas. Así es. Sin embargo, hay una tesis de colegiado de circuito que dice que los estímulos se deben de interpretar a la luz del espíritu que tuvo el legislador para crearlos. Entonces, lo cierto es que este estímulo fue para diferir el impuesto, renta y YETU después a través de un decreto, pero algún día se iba a pagar. Correcto. Entonces, estas estructuras del usufructo son muy agresivas y yo creo que no cumplen con el espíritu del estímulo, a pesar de que a la letra quizá nunca se tenga que causar el impuesto. La crítica aquí y lo que sucede mucho en nuestro país es que por un abuso que hubo de ciertos contribuyentes, se elimina el estímulo. Claro. Y se elimina cuando hay muchas fibras que están funcionando bien, que la gente lo planeó a largo plazo, quien entró en este esquema, y nuevamente se vuelve una disposición retroactiva. ¿Por qué? Porque si para el 2016 no has vendido el inmueble o las acciones, tienes que provocar el pago del impuesto. Claro. Entonces, nuevamente yo creo que caemos por castigar a unos cuantos, nos llevamos al baile a todos, y finalmente son disposiciones que se crearon para diferir el impuesto, y ahora te obligan a pagarlo. En esta parte, ¿cuál era tu opinión, Gaby, en relación a la Cibra? Porque cuando leíamos el 224A de la Ley de Renta, pues nos quedaba algunos claro que era diferente al 223, que era la fibra, que tenía que ser a través de un fideicomiso, las acciones en bolsa, etcétera, etcétera, y con la Cibra nos parecía que no, ¿sí? Pero posteriormente el decreto del 30 de marzo del 2012, pareciera que dijo, no, tiene que ser también con fideicomiso, si no, no te valgo la Cibra. ¿Es cierto eso o no aplicó nunca así? Nunca aplicó así, yo nunca lo leí así. Siempre la Cibra, la ventaja de la Cibra es que era una sociedad. Claro, que sin que tuviera que cotizar en bolsa, que eso era lo atractivo para la inversión inmobiliaria. Lo atractivo y lo sencillo, porque no necesitabas los grandes proyectos inmobiliarios, ¿no? Como en las fibras, que sabemos que los grandes edificios se están haciendo a través de fibras, pero necesitas mucha inversión, mucho capital. La Cibra resultaba un instrumento sencillo y muy útil para la inversión inmobiliaria. Sí, claro. Es lamentable, yo creo que lo hayan eliminado. Que se hayan eliminado, y lo que es cierto, y pues aquí estamos para hablar objetivamente, sí hubo un abuso muy importante en las cifras. Sí, que se digan las cosas como son, ¿no? A veces también abusamos de este lado, a veces abusan de este lado. Bien, y ahí en esa parte, Gaby, también hablabas ahorita de la interpretación. Hablabas ahorita del sentido de la norma, de acuerdo a lo que el legislador quiere o quiso plasmar en la misma. Aquí nos encontramos con una reforma muy interesante también, antes de que entremos a consolidación, ya que estamos en esto, con el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, en relación a la denominada cláusula antielusión, que tengo entendido no pasó. No pasó. Pero sí me gustaría conocer tu opinión, hemos platicado algo de eso aquí, y me gustaría conocer tu punto de vista de ese tema.
Mira, la cláusula antielusión famosa no es la primera vez que se pretende incluir en el Código Fiscal. Ya años atrás, no recuerdo, quizá 2 o 3 años atrás, se había tratado de incluir una cláusula de sustancia sobre forma. Esto existe en otros países del mundo y si me dejas comenzar diciendo que yo creo que es necesario tenerlo en nuestra legislación. Bien. Es importante y hay que regularlo. El problema es que regularlo no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema en el que no tenemos incluido dentro de nuestro sistema jurídico la sustancia sobre forma. ¿Qué significa esto? Significa que yo hoy te arriendo un inmueble a plazos y en realidad es una compraventa y el fisco no tiene hoy la facultad de decirme eso es una enajenación, no estás arrendando a un determinado plazo. Eso no existe, no hay facultad hoy que tenga el fisco. Y sin embargo sí hay muchas operaciones en donde se lleva a cabo un acto aparente, digamos, y no el acto real. Hay muchas figuras que regulan esto, que las tenemos también en el derecho común, que es la simulación. En nuestra legislación fiscal tenemos un artículo sobre simulación muy limitado, que al fisco le ha sido difícil aplicar. Tenemos el fraude a la ley, que en nuestra legislación tampoco lo tenemos incluido, y esto de sustancia sobre forma. Ahora, como no contamos con ninguna de estas tres en nuestra legislación, el Ejecutivo ha tratado de incluirlas y ha tratado, insisto, es legítima la necesidad, pero no hemos logrado diseñar una cláusula que no viole derechos de los contribuyentes, que atienda a lo que nuestro sistema jurídico delimita y que sea una cláusula que cumpla con el objetivo y no que vaya más allá para entorpecer los negocios que suceden en nuestro país. Se ha hablado mucho de una tesis, una jurisprudencia que existe, donde el rubro lo que dice es que da a entender que la Corte avala la interpretación o se me fue la palabra ahorita cómo lo dice exactamente, pero la redesignación del nombre del acto jurídico que se está haciendo. Pues si tú lees la sentencia no dice nada de eso. Lo que la sentencia dice es se está desconociendo una venta de acciones. Eso no quiere decir que se esté renombrando o recaracterizando, que es la palabra que utiliza Entonces realmente, aunque el rubro pareciera ser que la Corte está avalando la recaracterización de actos jurídicos, lo cierto es que la sentencia no dice eso, no trata sobre eso el asunto, y es una tesis muy peligrosa porque se ha utilizado, siendo ya la Corte también ya avaló que se podemos recaracterizar, y no es cierto. Y qué interesante, porque en el dictamen de la Cámara de Diputados, el hecho de que no pasara fue en ese sentido, porque dijeron, no necesitamos incorporarla porque ya existe la tesis, o sea, como diciendo, apliquen la tesis, ¿no? Claro. Ahorita lo que nos estás diciendo es bastante interesante, porque si van a aplicar la tesis como la estás comentando, pues no sería tan sencillo para ellos, porque es un tema muy subjetivo. Y peligroso, ¿por qué? Porque tú sabes que los tribunales están obligados a acatar las tesis de la Suprema Corte, y si el rubro lo dice, sí, podría ser. Pues aunque la sentencia, la litis haya sido otra, lo cierto es que el rubro lo dice así. Entonces, en tu opinión está bien, pero debería de plasmarse de una forma cuidadosa, de tal manera que no afectara derechos humanos, ya no podemos decir garantías, ¿no? Derechos humanos. Y respetar a los principios constitucionales. Correcto. Ok. Otro punto más, Gaby, la consolidación. Nos escuchamos decir que ya se terminó la consolidación. Cuando pasaba esto antaño, había mucho ruido de que decían, oye, ¿por qué la consolidación la quitan? Las grandes empresas difieren para efecto de invertir, todos los beneficios, pros y contras de la consolidación. Los abusos también, mencionados en la iniciativa, pero nos dicen que la eliminaron. Pero lo que no nos han dicho mucho es que en realidad la sustituyeron. ¿En qué términos, Gaby? Mira, primero que nada la consolidación, nosotros en el despacho asesoramos a varios grupos que consolidan, sí, y son los grupos que se dictaminan, tú lo sabes, que más fiscalizados están, claro, que más tienen el ojo del fisco encima. Entonces es difícil pensar en que hay un abuso a través de la consolidación fiscal. Lo que es cierto es que es un régimen que se creó con la finalidad de, tú lo sabes y para el auditorio lo quiero resumir en 3 puntos muy sencillos.
libre flujo de dividendos entre empresas del mismo grupo, el pago de impuestos como si fuera un solo ente jurídico, con las diversas modificaciones que ha habido de participación accionaria y demás, y el aprovechamiento de las pérdidas. Aprovechamiento de las pérdidas, exactamente. Ahora, estas posibilidades que permitía la ley eran parte del diseño del régimen desde que se creó. Ha habido muchas reformas, es un régimen muy complejo, pero lo cierto es que quienes lo utilizaban, pues lo utilizaban dentro de lo que la ley permitía. Sí. Ahora, lo que es cierto es que mientras no sucedieran ciertos supuestos de desconsolidación de venta de acciones, etcétera, nunca se iba a detonar ese impuesto. Así es, o nunca iba a haber reversión de ese impuesto causado. Pero eso, desde mi punto de vista, no es un abuso, es porque así estaba la legislación. Ahora, el Ejecutivo dice en el 2010, con razón, yo creo que esto no puede ser eterno, yo creo que habría que hacer un corte en algún momento. Y digo con razón porque es cierto, o sea, el impuesto podría nunca causarse. Sin embargo, el corte que se hace resulta un corte… ¿muy drástico? Drástico, daban unas cantidades de dinero que incluso ni las empresas lo valían, ¿no? Porque había que revertir el impuesto no causado desde que se inició la conciliación en cualquier grupo, que en muchos casos era 20 años atrás. Claro. Entonces, de pronto, págame lo que has venido difiriendo, que son a lo mejor de 20 años atrás, y resultaban montos impagables, esa es la verdad de las cosas. Y muchos de estos grupos están en bolsa. Si imagínate de pronto a tu público inversionista decirles que tengo un pasivo de 400 millones de pesos. No. Te quedas sin nada. Muchos de los inversionistas extranjeros les costó mucho trabajo entender, pero ¿por qué debemos ese impuesto? ¿Pero cuándo se dejó de pagar? ¿Cuándo me dijiste? Claro. ¿Cuándo me dijiste? Claro, yo creo que no hubo cuidado nuevamente en esa transición. De ahí que surgen una serie de amparos que aún no se han resuelto, si el régimen es retroactivo o no retroactivo, si es confiscatorio, etcétera. No se ha resuelto. Y no se ha resuelto, yo creo que adrede, porque… Ahora, viene este compromiso de eliminar la consolidación. La consolidación como tal efectivamente se elimina, pero se crea un régimen que se llama de incorporación, en donde funciona básicamente igual. Se limita, yo creo que el vicio que tenía la consolidación fiscal, que era que fuera eterno, se limita ahora a 3 años. No puedes entrar a la consolidación con pérdidas fiscales, si no puedes acarrear pérdidas y meterlas a la consolidación, tienes que generarlas dentro de la consolidación fiscal y al año digamos que haces un saldo de todas las empresas del grupo y no acarreas, déjame usar otra vez la palabra, años siguientes pérdidas fiscales. Con esto sí se logra evitar lo que el fisco considera que ha sido un abuso. Sí se logra evitar, pero volvemos a lo mismo, la transición del régimen de consolidación al régimen que se propone hoy, nuevamente vuelven a dar montos impagables. Entonces, ahora va a ser muy interesante ver, nuevamente vamos a ver una ola de amparos en contra de esta nueva reforma y va a ser muy interesante ver cómo se va a resolver, porque va a correr la misma suerte que los amparos de 2010. Claro. Si estos tienen suerte para los contribuyentes, pues habrá esperanzas para este amparo. Claro. Si se niega totalmente el amparo de 2010, yo creo que va a correr la misma suerte este nuevo amparo. Y sí creo que va a haber un problema serio para muchas empresas de flujo de pago de este impuesto. Y creo que también se elimina el libre flujo de dividendos, ¿verdad? También, y las ganancias por enajenación de acciones y todo eso se elimina. Se elimina. Prácticamente queda lo de las pérdidas fiscales. Lo de las pérdidas fiscales, o sea, sí es un régimen modificado, no es igualito, sí se trata de cuidar esto, insisto, lo que para el fisco ha sido un abuso, y yo creo que está bien, quien quiere entrar hoy a la consolidación ya sabe cuáles son las reglas. Lo que vuelve a ser dramático es la transición de quien ya estaba en la consolidación y ahora lo que implicaría salirse de ella, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Un punto más, Gaby, que nos llama la atención en la reforma y que venía de una forma y se modificó, es el tema de la responsabilidad solidaria. En este caso, en particular del 26 de Código, ¿qué era lo que se proponía y cómo quedó finalmente? Porque también era un poquito agresivo, me parece, no sé si agresivo, llamarle agresivo o delicado, pero a ver. Yo creo que era agresivo, delicado y aterrador para los accionistas, ¿no? Como tú sabes, hoy en el artículo 26 del Código prevé la responsabilidad solidaria de socios y accionistas y de administrador único o gerente
siempre y cuando se den una serie de supuestos, déjame llamarlos de negligencia. Es decir, que no se lleve contabilidad, que haya un cambio de domicilio sin dar aviso al fisco, etc. Una serie de actos o actitudes que debieran ser penadas y donde se hace responsable solidario a quien debió de haber cumplido con esto. Correcto. Ahora, la iniciativa pretende hacer responsables solidarios a socios o accionistas, quitando estos actos, es decir, en todo momento. Sin que incurras en ninguna causal. Sin que incurras en ninguna causal, lo cual no solo es agresivo, sino que también va en contra de la ley general de sociedades mercantiles, porque como sabes, pues nadie, dependiendo de la figura o la forma societaria, pero en el peor de los casos eres responsable solidario hasta tu aportación, ¿no? Claro. Entonces, resultó, también causó mucha ámpula, ¿por qué? Porque además no se distinguía entre el público inversionista. Claro. Imagínate, ¿no? Sí. Eso resultaba un poco absurdo, ¿no? Que quién iba a ser responsable, pero también se cabildeó fuertemente y se modificó, se matizó, se dejó como existe el día de hoy y únicamente se adicionó una forma de calcular esa responsabilidad solidaria, pero siempre que se caigan estos supuestos yo los llamo de negligencia, porque efectivamente es cuando se incumple con alguna cuestión. Entonces también creo que ese es uno de los aciertos del legislativo, se matizó, se modificó, se dejó fuera el público inversionista. Claro. Porque no tienen el control. No tienen el control. Ni la administración. Entonces imagínate que yo compro acciones del grupo que tú quieras y resulta que me convierto en responsable solidario cuando yo no tomé las decisiones para que se llevara a cabo cierta o no actividad, ¿no? Exacto. Y esto tenía un efecto carambola muy relevante que poca gente analizó, que era, como tú sabes, en Estados Unidos tienen estas empresas transparentes. Sí. Y permiten a empresas de otras nacionalidades convertirse en transparentes eligiendo este famoso check the box, que es una forma en la que... Pero para tú ser transparente, que era la sociedad responsabilidad limitada era elegible, no debería de haber responsabilidad de los socios o accionistas por ser una sociedad responsabilidad limitada. Claro. Entonces, con esta disposición del 26, como pretendía el Ejecutivo sacarla, sacaba a la sociedad responsabilidad limitada de este listado que tiene el fisco americano de empresas elegibles para ser transparentes. Entonces, esto sí preocupó mucho en Estados Unidos, hizo mucho eco. ¿Por qué? Porque hay muchas, sobre todo en las fronteras, muchos grupos mexicanos o empresas extranjeras que actúan a través de sociedades responsabilidad limitada. Claro. Entonces sí tenía un efecto carambola muy importante. Incluso muchas empresas se transformaron aquí en México a sociedades de responsabilidad limitada. Empezamos a ver que ya todas eran sociedades de responsabilidad limitada. A veces no sabías ni por qué, pero esa era la razón. Una esa y la otra la aportación de 3,000 pesos, ¿no? Pero también hubo otro cambio que creo que también estaba causando mucho ruido cuando el 26 de código establece que la participación de los accionistas estaba limitada al monto de sus aportaciones. Y de repente la autoridad decía, sí, pero el monto en porcentaje. No. O sea, una cosa es monto y otra cosa es porcentaje. Entonces, por ahí también hubo alguna cuestión. Y la propuesta era que participaran en la responsabilidad, vale la redundancia, en la participación que tenían en el capital de la sociedad. ¿Esto quedó o se eliminó? Esto no quedó. Esto también te llevaba un absurdo importante. ¿Por qué? Porque muchas veces la participación, la aportación, no va en relación con el capital de la sociedad, incluso el capital contable, ¿no? Claro. Entonces podía llevar a un accionista a ser responsable de algo que, pues de montos importantes que ni siquiera... ¿No podrías pagar? Que no podrías pagar. Ajá. Ahora, lo que sí va a ser muy importante ahora, que hay una forma de cuantificar la responsabilidad, es... En nuestro sistema jurídico no lo tenemos, pero en el sistema jurídico estadounidense y en otros países del mundo lo tienen. Estos famosos indemnities que se ponen en los contratos. ¿Y qué es? Que si hoy yo compro una empresa mexicana y en 3 años la auditan y resulta que hay una contingencia fiscal, ¿quién es responsable? Ahora esto se va a volver muy relevante. ¿Por qué? Porque y en empresas donde la participación accionaria se está moviendo todos los días, pues va a ser muy relevante ver cómo vamos a calcular quién es responsable de contribuciones causadas con anterioridad. Causadas con anterioridad y quizá
liquidadas en el futuro, ¿no? Claro, claro. Cuando quizá ya los accionistas no son los mismos, porque siempre pensamos que van a ser los mismos accionistas, pero hay empresas en donde la tenencia accionaria cambia todo el tiempo, ¿no? Muy bien, Gaby, pues se nos está terminando el tiempo. Yo quisiera, antes de despedir, preguntarte, o más bien comentarte, si tienes algún otro punto que no te haya yo preguntado que quieras comentar antes de cerrar. Hay otro punto muy brevemente que gracias a Dios también se quitó, ¿sí? Y es la responsabilidad de asesores. Eso también causó mucho. ¿Por qué? Porque en la iniciativa nuevamente los asesores están satanizados en el sentido de cualquier planeación fiscal es con ganas de evadir el fisco federal. Y no es cierto, la planeación fiscal es organización de negocio, es optimización, es finanzas de la empresa, y de pasada, si puedes pagar menos impuestos dentro de la ley, bueno, pues qué importante. Entonces, esto sí se quitó el delito que estaba previsto para los asesores que asesoraran o que propusieran o participaran en cualquier planeación fiscal. Y le ponía nombre, ¿no? Perdóname, le ponía nombre, ¿no? Abogados, contadores y auxiliares también creo venía, ¿no? Y a lo que no le ponía nombre es a qué es la planeación fiscal. Exactamente. ¿No? Porque entonces cualquier cosa a lo que nos dedicamos todos los días, que es asesorar, podría ser una planeación fiscal. Entonces, esto sí fue muy preocupante. Sí, claro. También la barra de abogados se movió mucho, los institutos de contadores y demás, y esto se quitó. Sin embargo, quedó un delito en el 95 fracción quinta creo que es, que vale la pena revisar, porque sí quedó la semillita sembrada ahí para los asesores en un futuro, y es preocupante porque como tú sabes, no necesariamente la asesoría fiscal significa planeación para evadir, ¿no? Claro. Entonces, sí es preocupante, nada más eso me gustaría dejarlo ahí como un gusanito. ¿Y cómo quedó por fin esa partecita en el 95? ¿Ese sí quedó? Ese sí quedó, y quedó, no tengo aquí el texto porque fue de las últimas reformas, pero quedó en el sentido, no habla de asesores pero habla de quien participe, ¿no? O sea, una responsabilidad penal también. Una responsabilidad penal también, delito, y en donde podría caber de una forma un asesor fiscal. Caray. Sí, entonces sí hay que tomarlo muy en cuenta eso. Muy bien, Gaby, pues cerramos. ¿Alguna conclusión final para cerrar, recomendación general para cerrar el programa? Creo que finalmente la reforma que se aprobó por los senadores está matizada. No nos dio tiempo de hablar de IVA, pero el IVA también se matizó. Entonces yo creo que la reforma ya no es tan dramática como en un principio se pensó. Tiene cosas acertadas también, vale la pena decirlo. No hablamos tampoco de que lo que se buscó era que pagaran más los que más ganan. Yo creo que sí se logra con ciertas disposiciones. Entonces, es una reforma fiscal hasta cierto punto acertada, en donde se quitaron las cosas más agresivas. Muy bien, muy bien. Bueno, se quitaron porque la iniciativa sí venía agresiva, ¿verdad? Muy agresiva. Entonces, más bien, es una reforma que se matizó, como tú dices, ya a través de... Pero que los senadores al principio no la habían movido prácticamente, ¿no? Fue con posterioridad, porque si te diste cuenta, en el dictamen decía, se aprueba en todos sus términos. Sí. Y ahí fue cuando dijimos, caray, pues todo está aprobado, y después hubo los cambios, ¿no? Hubo los cambios. Hay que estarse metiendo un poquito más. Y en verdad, pues sí es cierto, ¿no? Hacen falta más temas que nos gustaría platicar con gente como tú, que nos ilustra de esta manera, con esos temas, y a ver si hay oportunidad de poder platicarlos. Con mucho gusto. Gaby, yo en lo personal te quiero agradecer mucho tu tiempo, la participación. A nombre de GBA, te damos, vamos a dar un reconocimiento y te agradecemos mucho tu participación. Entonces, si me permites. Gracias a ti, con mucho gusto. ¿Me puedo parar? Sí, por favor. Mira, es GBA Consultoría y Capacitación. Se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México a la licenciada Gabriela Pellón Martínez, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Firman al calce, Contador Público Ángeles Mandujano López, Contador Público Certificado Andrés Ávila García, México DF, noviembre del 2013. Enhorabuena y muchas gracias. Yo te lo agradezco mucho. Muchas gracias, aquí lo enseño. Muy bien. Muchas gracias. Aplaude, señor, aplaude. Gracias. Muy bien, amigos, pues hasta la próxima. Les agradezco su participación en este programa de Los Mejores Fiscalistas de México. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias. Es así como terminamos una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, y esperamos contar con su presencia la próxima semana.